Le damos gracias al Señor. Amén. Hoy el Señor vamos a comenzar una serie de mensajes. Amén. ¿Cuántos aquí queremos servir al Señor? ¿Cuántos queremos que Dios haga algo con nosotros? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Todo tiene un costo. Estamos aquí. Hay algo que tenemos que dejar. Hay algo, amén, que tenemos que despojarnos de ello. Hay algo, amén, aleluya. Cristo Jesús dijo: en este mundo, amén, tendréis aflicción. Amén. Y cada vez, mis hermanos, que Dios tiene un propósito, algo grande para nosotros, siempre va a venir la tribulación, si se puede decir. Yo tengo un mensaje que voy a predicar después. El costo, amén, del saco. Ese no vamos a hablar de ello, pero quiero que entendamos, amén, de lo que le costó esta chamarra, esta chupa, este saco que le dio. Pero hoy el Señor quiere, y vamos a comenzar una serie de mensajes tituladas Las pruebas de nuestro carácter. Las pruebas de nuestro carácter. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Porque todos aquí tenemos un llamado, todos aquí tenemos un propósito, todos aquí Dios nos tiene aquí porque Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer algo grande en nosotros. Amén. Dios nos ha llamado, mis hermanos, a hacer la diferencia en nuestra generación. Dios nos ha llamado, amén, a dejar un legado para los demás, para la siguiente generación. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que para llevar a cabo todo esto, para que todo esto se cumpla, amén, nuestro carácter tiene que crecer. Amén. Para cumplir nuestro propósito, nuestro carácter se tiene que alinear con nuestro llamado y propósito. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque un don sin carácter, en vez de levantar a la persona, lo trae abajo. Por ejemplo, si, amén, tenemos el don, amén, grande, amén, de algo, pero hay orgullo en mí, el orgullo me va a hacer que yo, amén, comience a gloriarme en esto, amén, y al rato decir que yo lo hice. Estamos aquí. Y tenemos que entender, es bien importante que, amén, podamos ver. Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Dios quiere que hagamos algo grande. De acuerdo, amén, aleluya, a la medida de la fe, de acuerdo, amén, a lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, pero Dios quiere que hagamos algo con ellos. Pero muchas de las veces decimos que somos cristianos, pero lo que dejamos ver afuera dice diferente. Somos cristianos, sí, pero nuestro carácter está fuera de control. Nuestro carácter, amén, aleluya, no se alinea, amén, aleluya, con nuestra profesión de fe. Estamos aquí, iglesia. Hoy vamos a, amén, aleluya, ver un punto, pero hoy vamos a poner, amén, la fundación para poder construir en ella. Pero algo que quiero que entendamos, mis hermanos, amén, que Dios quiere que seamos más como Jesucristo. Amén. Cada día. En 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme al poder de Dios. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y Dios quiere que seamos más como Él. Amén, aleluya. Y dice enseguida: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Hay un propósito. Hay un propósito en nosotros. Dios quiere que cumplamos nuestro propósito, pero es el carácter, el estorbo a veces.
Es el carácter que tenemos. ¿Ha escuchado esta frase? De ¿qué carácter tiene? Y siempre que nos metemos en problemas, siempre, ¿qué es lo que nos mete en problemas? El carácter. A veces que la gente no quiere juntarse ya con nosotros, ¿por qué? Por el carácter. Tenemos buenas intenciones, no somos malas personas a veces, pero el carácter es el que siempre viene a ser un estorbo, el que siempre a veces causa que a veces hasta nos rechacen. ¿Por qué? Porque el carácter está fuera de control. Amén, mis hermanos. Y tenemos que entender, mis hermanos, de que muchos cristianos no alcanzan ese propósito, amén, de nuestras vidas. Y porque nunca, amén, rendimos nuestra voluntad y nunca nuestro carácter, amén, se alinea. No podemos servir a Dios si nuestro llamado y nuestros dones están aquí, pero nuestro carácter está aquí. No. Y sí, el llamado, amén, ahí está. Sí, el propósito de Dios ahí está. Y vemos ejemplos por toda la Biblia, amén, de personas las cuales, amén, tenían, amén, un gran llamado, pero su carácter no se alineaba. Y muchos cristianos, muchos creyentes no cumplen su propósito. Y el problema, mis hermanos, no es que no puedan. El problema, mis hermanos, no es que no sepan lo suficiente. El problema no es que no tengamos tiempo. El problema no es que estemos muy viejos. Porque aún Abraham tenía 99 años, amén, aleluya, y todavía, amén, había un propósito grande y él lo cumplió. Y llegó a ser el padre de la fe. El problema, amén, aleluya, no es que no tengamos dones o no sepamos lo suficiente. No, el problema, mis hermanos, es nuestro carácter. Estamos aquí. Todos conocemos, amén, los relatos y la historia de Pedro. Y a veces aquí habemos muchos Pedros. Pedro era celoso. Dios tenía algo grandísimo para Pedro, porque Dios no se equivocó, lo llamó, amén, aleluya, porque sabía, amén, los talentos, sabía lo que Pedro podía hacer para el reino, pero su carácter. Y caminó con el Señor y vio milagros, e hizo milagros. Fue usado por Dios, pero su carácter todavía. ¿Ha oído este dicho? Amén. Puede sacar, y lo voy a poner yo a mi nación, el mexicano de México, pero no le puede sacar el México de él. A veces llegan aquí y todos piensan que, bueno, pues allá no obedecíamos nada, entonces aquí no voy a obedecer nada. No, el carácter tiene que crecer. Y Pedro, amén, en una que otra, amén, su carácter se levantaba un poquito, y a veces así nos pasa. Y lo hacía bien, pero luego se volvía a ese carácter abajo. Luego se volvía a la carne. Estamos aquí, mis hermanos, estamos entendiendo. Pero vayamos a Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Qué mentiroso. Ajá. El miedo no anda en burro. Quería salvar su pellejo, como decimos allá, su cuero, su vida.
Porque ya había visto que lo estaban, amén, allá dándole palos, amén, latigazos y todo. Y él dijo, no, nomás les digo que sí. Y ahí va a estar enseguida de él. Quiero que veamos, mis hermanos. Saliendo él a la puerta del 71, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, fíjese, lo bueno es que a nosotros ninguno otro nos pasa, nunca maldecimos, ¿verdad? Gloria al Señor, estamos bien santificados, ¿verdad? Pero aquí vemos a Pedro. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 años y medio había estado con Jesús. Había, amén, aleluya, dormido con él. Había recibido de él, como dice en Mateo 10, les dio autoridad a todos. Y ahí está. ¿Por qué? Se le acabó sus talentos, se le acabó su llamado, se le acabó, amén, su propósito. No. Solamente que su carácter no estaba creciendo. Y esa es la situación muchas veces de nosotros. Que el carácter, amén, viene a ser un estorbo en vez de poner, amén, este carácter bajo la sumisión del Espíritu Santo y del Señor. Pero este mismo Pedro, ahora quiero que vayamos al libro de los Hechos 5. Quiero que veamos, 3 veces dijo, no lo conozco. Después dijo, no sé lo que hablas. Amén, no, te dije que no lo conozco. La tercera vez dijo, verdaderamente, este estaba con él. Y dijo, no, maldiciendo y jurando y diciendo que no. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si este es Pedro, pobrecitos de los demás. Estamos aquí, iglesia. Pero vamos aquí, quiero que veamos cuando su carácter comenzó a crecer. Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Pero vamos allí, dice, lo tenemos. A los que creían en el Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, el mismo Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La sombra, bueno, no fue la sombra, ¿verdad? Fue, aleluya, la unción y el Espíritu Santo. Fue porque Pedro entró a ese propósito, amén, a ese llamado santo, amén. Y fue por eso, amén, aleluya, que las sombras y las sombras solamente cuando Pedro iba pasando, aleluya, la unción estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre él, porque su carácter se alineó con su propósito. Y esto es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y este es el propósito de esta palabra, que entendamos, mis hermanos, que así como Pedro y todos nos podemos identificar. Dios me ha mostrado lo que Dios quiere hacer. Y no es que yo esté esperando en Dios, es que Dios está esperando en mí, en que yo me rinda. Y Dios está esperando en que cada uno nos rindamos, amén. Porque Dios quiere hacerlo así como con Pedro. El mismo Pedro que le negó 3 veces. El mismo Pedro, amén, aleluya, le traían multitudes, amén. Porque Jesús dijo en Juan 14, mayores cosas que estas haréis si crees, porque yo voy al Padre. Y de estas, Él estaba haciendo cosas más grandes, mis hermanos. Pero nuestro carácter se tiene que alinear con nuestro propósito.
Amén. Estamos aquí. Pablo dijo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. El carácter. Estamos aquí. Pero vamos a entrar, amén, a lo que es o por qué usamos la vida de José. Y vamos a usar, amén, y vamos a usar la vida de José como un ejemplo. Y vamos a estar viendo por varias semanas aquí, amén, aleluya, las pruebas del carácter de José. Y podemos ver muchos más, pues podríamos haber usado Pedro y ya lo usamos ahora. Ajá. Pero quiero que entendamos, mis hermanos, es de que José tenía un propósito enorme, grande. Un llamamiento grande. Dios lo había, amén, aleluya, apartado para que fuera, amén, aleluya, un tipo de salvador, un proveedor, amén, aleluya, para poder, amén, proveer y así, amén, rescatar del hambre a la nación de Israel, que en aquel tiempo eran 79 personas o 70 y algo personas. Pero él tuvo que pasar por una serie de pruebas en su carácter. Estamos aquí. Dios sabía que iban a venir 7 años de hambre en toda la tierra, y Dios sabía lo que Dios tenía que hacer. Pero Dios también sabía que José no estaba listo. Dios sabía que si José era enviado así como estaba, no iba a pasar la prueba. Y Dios tiene, aleluya, una grande obra para cada uno de nosotros, pero tenemos que dejar que Él obre en nuestro carácter. Otra vez, su propósito de José fue salvar al pueblo de Israel. Pues dice en Génesis, Él les dijo en Génesis 45, 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros potestad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este pequeño muchacho tenía 17 años y apacentaba las ovejas de su padre, la Biblia dice. Tenemos el ejemplo de David. Ajá. Pero quiero que veamos, Dios le reveló su propósito. Dios me ha mostrado lo que Dios quiere hacer. Y quizás muchos, amén, si leemos la palabra, amén, si nos metemos en oración, si nos metemos en ayuno, Dios nos lo va a revelar. Y muchas de las veces estamos, pero bien gozosos, que bueno, Dios me habló y Dios quiere hacer esto y Dios me va a usar. A veces va a venir el profeta y va a decir, pero quiero que entendamos, nos ha llamado con llamamiento santo. Aleluya, nos ha llamado con un propósito. Amén, iglesia. La Biblia dice en Romanos 8:29, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que seamos como Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Y ese es el propósito, ese es el proceso, amén, aleluya, de cómo vamos creciendo. Estamos aquí.
La Biblia dice que José tuvo un sueño. Bueno, tuvo dos sueños. Y aquí es donde vamos a entrar para que no se nos haga tarde. Dios le reveló su propósito y él tuvo un sueño. Le mostró lo que él tenía iba a hacer, le mostró la grandeza que había en él, le mostró, amén, aleluya, lo que él iba a hacer. Y le dijo, estábamos en el campo y los manojos, en el sueño, los manojos míos se levantaron derecho, amén, y todos los manojos de todos ustedes se postraron ante mi manojo. Y la Biblia dice, después tuvo otro sueño. Y en este sueño lo contó, pero cada vez que les contaba, lo odiaban más. Amén. Cada vez que él les hablaba, amén. Y cuando lo vieron venir del papá, ¿qué es lo que dijeron? Ahí viene el soñador. Esta es nuestra oportunidad. Matémoslo a ver qué pasa de sus sueños. Lo odiaban, amén. ¿Por qué? Porque primeramente reportaba todas las maldades de ellos. Y él dijo, como estamos viviendo, con eso podemos vivir, pues. Pero luego el papá le dio la túnica. Cada vez que lo veían, me imagino que se les levantaban los pelos. Ajá. Porque eso les decía, pues dijeron, amén. Y la palabra del Señor dice que Jacob amaba más a José que a ellos. Pero tuvo otro sueño. Y en el siguiente sueño miró que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Y aún el papá dice, ¿qué? ¿También nosotros y tu madre y yo y todos nos vamos a ver tus siervos o qué? Pero ¿qué pasó al final? Y vamos a ver más adelante. No llegaron a Egipto, amén, porque no había comida y no se postraron delante de él. Pero aquí quiero que entendamos, mis hermanos, amén, lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a ver, amén, la primera prueba. Y cada uno de nosotros, amén, como creyentes, vamos y tenemos que pasar, amén, estas pruebas en nuestro carácter. Para que nuestro carácter crezca, se desarrolle, amén, y se alinee con nuestro propósito y cumplamos la voluntad del Señor aquí en la tierra. Y al final podamos decir, como dijo Pablo en el libro de 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podemos correr la carrera, amén. Pero cuando viene la batalla, dejar al Señor. Podemos aún pelear la batalla, pero no guardar la fe después de esto. Pero Pablo dijo, lo he hecho todo. Él ya estaba a punto de morir, pero dijo, hey, cumplí todo lo que el Señor me dijo que cumpliera. ¿Cuál es la primera prueba? La prueba de la prudencia. La prueba de la prudencia. ¿Y de qué tiene que ver la prudencia con todo esto? ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños a otros o a nosotros mismos. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua o sus labios es prudente. En Amos 5:13 dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y ahí es donde falló él.
Y ahí es donde fallamos muchas de las veces. Los sueños eran para él y no para todos. Hay un dicho que dicen afuera, amén, aleluya: si el mulo patea, ¿por qué nos ponemos por detrás del mulo? Los hermanos ya lo aborrecían. Y cada vez que hablaba, amén, aleluya, lo aborrecían más y no podían andar pacíficamente con él. Y todavía, amén, le está echando más sal a la herida. Todavía le está echando más leña al fuego. Dios le había dado los sueños, pero los sueños no es para que, pero a veces cuando el Señor nos habla una cosa, amén, aleluya, a veces queremos contarla a toda la gente. Pero no era prudente, no entendió que el tiempo era malo. Y el prudente calla en el tiempo malo. El prudente sabe, amén, aleluya, si digo esto me va a meter en problemas. Si abro mi boca antes de tiempo, amén, en vez de arreglar las cosas, amén, las voy a echar a perder. El prudente entiende, porque el prudente es sabio, tiene sabiduría, y algo que él no tuvo, amén, aleluya, aún su papá lo reprendió. Y su papá lo amaba mucho. Y algo, la prueba, primera prueba, amén, aquí es la prueba de la prudencia. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Y mis hermanos, tenemos que entender de que él no aprendió a cerrar su boca cuando debería. No dijeron, ahí viene el de la túnica de colores. No dijeron, ahí viene el que chismea o que da, amén, a mi padre la información. No, dijeron, ahí viene el soñador. Lo que más les dolió, lo que más los irritó, lo que más los llenó de ira y de envidia fueron los sueños. El padre, la Biblia dice que él no dijo nada, solamente le dijo lo que le dijo y después meditaba en ello en su corazón. ¿Estamos aquí, mis hermanos? La prueba de la prudencia, amén, llevó a José a que los hermanos lo odiaran, a que cuando ellos estaban buscando una oportunidad y cuando lo vieron venir, dijo, aquí está nuestra oportunidad. Lo llevó al hoyo, lo llevó, amén, a la esclavitud. Pero sin él ya había ido, el papá lo había mandado muchas veces con los hermanos a ver lo que estaban haciendo. Pues si le daba información al papá de lo que estaban haciendo, de su mala fama, de lo que hacían, eso quiere decir que ya lo había enviado muchas veces. Pero no fue hasta con los sueños. Y otra vez lo voy a repetir, los sueños no eran para que los contara a todos. Los sueños eran para que él entendiera, amén, qué es lo que Dios quería hacer. Dios le había dado y le había dicho, esto es lo que voy a hacer. Estamos aquí, mis hermanos. Y él falló la prueba de la prudencia y lo llevó a ser un esclavo. Estamos aquí. Terminó en el hoyo, terminó como esclavo, amén, porque por su boca, cuando debería, amén, guardarlo para él. Y en Proverbios 10:19, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Todos conocemos la historia del nacimiento del Señor Jesús.
Y sabemos que estaban los pastores, amén, aleluya, en la noche pastoreándolos, y se les apareció el ángel. Y les dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y les habló el ángel, y cuando ellos terminó el ángel de hablarles, se fue, y ellos corrieron a ver dónde estaba el niño. Y la Biblia dice que después que se fueron de allí, le dejaron saber a toda la gente las maravillas que Dios le había hablado y lo que habían visto al bebé. Le dejaron saber: ha nacido el Salvador del mundo. Pero la Biblia dice en el versículo, amén, ahí mismo, si lo pone la hermana, Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, amén, fue prudente. Ella sabía, amén, que si ella hablaba ponía en peligro al niño. Ella sabía, amén, aleluya, primeramente, amén, que había algunas pocas personas que sabían, amén, que no era de José quizás, amén. Y ella dijo: no puedo hablar ahorita del bebé. Lo que Dios quiere hacer, Dios les habló a ellos, pero yo, amén, voy a guardar todo esto en mi corazón, amén. Y usó la prudencia. Y este es, amén, el propósito. Este es lo que Dios quiere entender, amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí es donde cada uno podemos aprender la lección. Cada uno de nosotros. Y a veces en esta área de la prudencia hablamos cuando deberíamos estar callados. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas por hablar? Y después decimos: perdón, ¿por qué dije eso? Mejor no hubiera hablado. A veces hasta lo hacemos con la esposa o el esposo. Sí, mejor no le hubiera dicho nada. Porque es por falta de prudencia. Y nuestro carácter, amén, aleluya, necesita crecer en esta área donde aprendemos a dominar las palabras. Donde no decimos solamente algo porque podemos. No, mis hermanos. Cuando entendemos que le vamos a dar cuentas a Dios de todas las palabras ociosas que hemos hablado, vamos a medir nuestras palabras. Cuando hablamos mal de otra persona, cuando, amén, estamos chismeando algo que nos contaron, amén, cosas, no hay prudencia. Porque el chismoso, amén, hace alejar a muchos amigos. Pero es porque nuestro carácter, amén, todavía no sabe, todavía no entiende. Muchas de las veces, amén, aleluya, nos defendemos cuando deberíamos de mejor de humillarnos. Le decimos una cosa a una aquí en la iglesia. Le decimos una cosa a alguien. Cuando ni siquiera es nuestro lugar para hacerlo. Y luego ya comenzó el problema. Problemas aquí, problemas allá. Y porque hablé, porque dije, porque... Y a veces pasamos una y otra vez. Y a veces parece que no entendemos la prudencia. José no entendió, amén, y fue su causa de que se fuera hasta abajo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Amén. Diga conmigo: la prueba de la prudencia. En el libro de Eclesiastés dice, Eclesiastés 5:2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La Biblia dice en Mateo 27:11 que ni aún Jesús
se defendió. Ni aún él habló. Y Pilato le decía, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y yo. No abrió su boca. Isaías 53 dice, amén, aleluya, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Él sabía que este era el propósito del Padre y él no quería, amén. Déjeme decirle, se maravilló Pilato, quería soltarlo, pero él sabía, si me suelta, va a retardar la promesa, va a retardar mi propósito. Yo vine aquí para vivir, nacer, vivir, predicar el evangelio, morir y resucitar para justificar a todos los hombres. Y a veces no entendemos, mis hermanos. Estamos aquí. Santiago 1:19 dice, por tanto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa es prudencia, esa es sabiduría. ¿Qué le pasó a José? Por sus sueños. Reflexionemos por un momentito, ¿qué nos pasa a nosotros cuando no cerramos la boca? Amén, iglesia. ¿Cuántos queremos crecer? ¿Cuántos queremos ser usados? ¿Cuántos queremos alcanzar nuestro propósito? Amén. Todos, por eso estamos aquí. Si no, nos hubiéramos quedado en la casa, amén, viendo una película con palomitas. No, estamos aquí, mis hermanos, porque queremos que el Señor nos hable, nos guíe, nos dirija, amén, nos ayude, nos lleve a ese propósito que Dios tiene. Pero otra vez lo repito, no vamos a poder llevarlo a cabo si nuestro don está aquí, pero nuestro propósito está aquí. Y muchas de las veces este es el caso. Hoy el Señor quiere que rindamos, amén, nuestro carácter a Él. Y que le digamos, Señor, haz mi carácter como el tuyo.